Buenos días a toda la iglesia hoy en esta hora y también le doy a Dios las gracias por haber dispuesto el corazón de nosotros a estar atentos a su palabra, conforme al propósito suyo eterno, que data desde antes de la fundación del mundo, como Él nos lo ha revelado. Y darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta bendición tan grande que trasciende la creación. Así que con mucho temor y temblor asumo esta responsabilidad de hablar de su palabra. Así que en el nombre de Jesucristo le pido en esta hora a mi Padre Celestial que hable a través de mí y que sean sus palabras las que salgan de mi boca y no las mías. La reflexión que hoy día tengo preparada se basa en un versículo 44 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Este va a ser el título que va a llevar esta reflexión hoy día, del verso 44 de San Juan, capítulo 6. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a dar lectura desde el versículo 26 al 36 del capítulo 6 de San Juan. Dice: respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, el relato, ¿no es cierto?, trata de aquel evento multitudinario cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de aquella multitud de personas que le seguían y habían andado todo el día con Él y ya se quedarles de comer. Entonces, el Señor multiplicó los panes, alimentó a muchas personas, miles de personas. Estas personas que fueron alimentadas físicamente con pan comestible, pan físico, quedaron maravilladas con ese milagro. Como vieron la señal que había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces se les perdió el Señor a esta multitud de gente después que los alimentó y multiplicó panes y peces, pero que sobreabundó la comida. Estos hombres quisieron andar alrededor del Señor siempre, pretendían hacerlo rey porque se sentían seguros de la comida, que nunca les iba a faltar a ellos la comida, pero la comida física. Ellos querían asegurar el alimento físico, como nos pasa a la mayoría de la humanidad. Todos, ¿no es cierto?, padres de familia se preocupan del abastecimiento de su familia, y que nunca le falte. Sin embargo, el Señor aquí
Y no solamente aquí, el Señor en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, nos enseña que uno no debe afanarse por la comida, ni por el vestido, ¿no es cierto?, porque esas cosas, la vida, dice, cuando uno busca primero el reino de los cielos y su justicia, ¿no es cierto?, Él garantiza que todas esas cosas serán añadidas, la comida, el vestido. Por eso el Señor, viendo la insensatez de esta gente, le enrostra que ellos le buscan no porque vieron las señales, comieron el pan y se hartaron. Por eso le reprocha y les dice, trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Y ocurrió lo que ocurre en muchas iglesias, aún en la nuestra ha ocurrido. Al menos acá en San Antonio fue muy evidente lo que ocurrió con respecto a este tema de asistir a una congregación y perseverar, ¿no es cierto?, en el punto de reunión, asistiendo permanentemente cuando hay provisión de ayuda económica, cuando hay ayuda en cuanto a alimentos, vestuario muchas veces, porque aquí pasó. En esta iglesia de acá de San Antonio ocurrió y había una iglesia numerosa en el tiempo que había abundancia de ayuda económica. Sin embargo, a medida que fue menguando esa ayuda económica, porque evidentemente había un interés muy marcado en la comida que perece y no en la que permanece, poco a poco fue disminuyendo la asistencia a la iglesia, no porque no hubiera palabra de Dios, no porque no se perseverara en la predicación del Evangelio, porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, ¿no es cierto?, en esta iglesia se predica el Evangelio y se pretende retener la palabra que se nos ha predicado hasta el último aliento de nuestras vidas. Pero sí disminuyó la ayuda económica porque no era necesaria y se terminó la asistencia a la iglesia de muchas personas. Quedó un número muy reducido. Solamente aquellos que asistían y se congregaban por el interés en la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Y se cumplió, lamentablemente, esta escritura, que al Señor muchas veces se le sigue por los panes y los peces, cuando eso está garantizado y está explicado en detalle por nuestro Señor Jesucristo con muchos ejemplos, de los cuales no me voy a referir en este momento, porque mi intención hoy día es ensalzar a Cristo. Sucede que nuestro Señor Jesucristo les dice, trabajar no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Les dice el Señor, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, unigénito Hijo de Dios, que dio su vida por el mundo. Y dijeronle, Señor, danos siempre este pan, aún no entendían nada. Y Jesús les dijo, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, como lo dice infinidad de veces nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el lema. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, en la vida eterna es la inmortalidad, donde ya realmente nunca más habrá ni hambre ni sed, porque la vida será eterna. El problema de la humanidad es que el hombre no puede creer en estas cosas si no recibe el don de Dios, el don celestial de la fe. Por eso le dice el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, como le ocurrió a la gran mayoría del pueblo de Dios ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no creyeron que Él era y que fue la causa por la cual también lo mataron. No se puede buscar a Dios. El hombre sin el don de la fe no puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y nuevamente acá queda de manifiesto esta sentencia de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y sin fe es imposible ser salvo, obviamente. La persona que no cree a esta palabra es condenada, como está escrito. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Como todo ser humano parte mal, este pueblo, esta gran multitud que le buscaba, porque solamente veían la parte material, aseguraban la parte económica, la alimentación. Y esto ocurre por sencilla razón, entre comillas, porque humanamente esto es imposible, pero para Dios no es nada imposible ni difícil. La respuesta del verso 37, donde nuestro Señor nos dice con toda claridad y sin darle muchas vueltas, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y ese es el tema. Aquí hay un propósito que es de Dios, que le dio a su Hijo toda potestad en los cielos y en la tierra. Todo es de Dios. Pero todo lo que es de Dios es de su Hijo, dice. El mismo Señor nos lo explica también. Y todo lo que es de Él, del Hijo, también es del Padre. Toda la potestad de Dios fue entregada en las manos de su Hijo, con una confianza total y absoluta del Padre hacia su Hijo. Sin ninguna duda, sin ningún temor, sin ningún sobresalto, Jehová Dios entregó toda su potestad, todas las cosas, en las manos de su Hijo. Eso quiso el Padre. Él lo quiso de esa forma, para glorificar a su Hijo, para que todos glorifiquen a su Hijo, todos le honren como a Él, como al Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie más que el Padre le dio. No se puede de otra forma. Y este ejemplo de esta multitud de miles de personas son un claro ejemplo de esto. Ellos le siguieron por otra causa al Señor, no porque hubiesen creído en Él. Se lo dice en el verso 36. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Porque no depende del hombre, no depende de una decisión de inteligencia humana, creer o no creer en Dios. Depende únicamente de la soberanía de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjate la tremenda responsabilidad que el Padre encomendó en las manos de su Santo Hijo. Que todo lo que Él le diere, no pierda de ello nada, nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense al punto que llegó Dios en confiar en su Hijo. Encomendó en la responsabilidad de su Hijo, en las manos de su Hijo, todo su propósito, hermanos, antes de crear absolutamente nada, cuando ellos planificaron todas estas cosas, el Padre ya tenía en su corazón decidido entregarle a su Hijo esta responsabilidad de crear y sostener y sustentar y cumplir todo este propósito de Dios, el Hijo, su Santo Hijo en el cual Él tiene contentamiento, en el cual Él se ha agradado. Por eso el Hijo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay promesas, hermanos, humanamente imposibles de cumplir. Estas cosas son imposibles e imposibles de creer, incluso si usted no ha recibido de Dios el don de la fe. Es por eso que estas cosas son imposibles para la humanidad creerlas.
aceptar estas cosas tan profundamente poderosas, el hombre no puede creerlas. La mente humana no está diseñada para creer cosas así de imposibles. No se puede sin el don que desciende del cielo, del Padre de las luces, que es la fe. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Murmuraban ellos, no entendían, no puede ser. A este lo conocemos, a su papá, a su mamá. ¿Por qué dice del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, es decir, él mismo, su Hijo, su Santo Hijo, Jesucristo, que estaba en medio de ellos por esos días, explicaba él, este ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, hermano, solamente su Santo Hijo, Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y él le declaró, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios por esto, porque esta promesa, hermanos, es verdadera y es a estas promesas a las cuales nosotros estamos aferrados con absoluta certeza y convicción por el don de la fe que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Fe que no es de todos. Este es un tema, hermanos, tremendamente crudo. Es brutalmente crudo, hermanos, el propósito de Dios que tuvo respecto de su creación en cuanto a tener un pueblo para sí, con el cual compartir la vida eterna de ellos, su gloria eterna, su vida eterna, su santidad eterna, solamente con aquellos que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. El verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Y son muertos. Claramente, hermanos, el alimento que nosotros comemos físicamente todos los días, que también lo provee Dios, no es el que produce la vida eterna. Porque uno vuelve a tener hambre, luego vuelve a tener sed, y vuelve a beber, y vuelve a comer, y vuelve a tener hambre, y vuelve a tener sed. Claramente, hermanos, no depende la vida de la comida ni del vestido. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios vivirá el hombre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Se refiere a él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a los pecadores. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Canibalismo puro sería, no entendiendo absolutamente todavía nada. Hermanos, de estas cosas que a nosotros nos parecen tan claras y tan sencillas, es imposible que la mente humana las pueda discernir de modo propio. No puede el hombre de sí mismo entender esto. ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, no hay vida eterna.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Y gloria a Dios por esto, porque es verdad. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él está hablando de él, hermanos, de su sacrificio, de su disposición a dar su vida por el mundo, por aquello que el Padre le dio. Lo explica, lo venimos tratando de entenderlo de esta forma. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, hay aquí claramente un pueblo, hay un sector, un grupo de la humanidad que le fue dado al Hijo de parte del Padre, a los cuales le encargó que no perdieran ni uno de ellos, sino que los resucitara en el día postrero. Es por mandato del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y esa fue su pasión hasta el último aliento de su vida, hacer la voluntad de su Padre, guardar y dar hasta la última gota de su sangre, de su vida, por aquellos que el Padre le dio. Es tremendo, pero es así. Luego dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto de comer la sangre y la carne de él, que venía hablando el Señor acá, se está claramente refiriendo a creer que él es el Hijo de Dios que descendió del cielo para dar vida eterna a todos aquellos que su Padre le dio. A eso se refiere. Creer al Evangelio de Jesucristo. Eso es, en resumen, lo que nuestro Señor Jesucristo viene explicando acá en este capítulo 6. Este es el pan que descendió del cielo, verso 58. A él se refiere. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente, el que cree en Jesucristo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Imagínense, si esto que venía hablando ahí les escandalizaba, imagínense cuando lo vieran a él volver a su Padre, a la gloria que siempre tuvo, al trono de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Recordemos, hermanos, que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Este cuerpo es temporal, es desechable, vuelve a ser polvo como es, de donde fue formado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la trascendencia de la palabra de Dios, hermano. Tiene el poder de dar vida eterna. Si usted ha sido alcanzado de la misericordia de Dios y recibe el don de la fe, será salvo, porque creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si usted no las creyó, y no recibió el don de Dios, si no fue dado a su Hijo Jesucristo de parte del Padre, no tiene participación en el reino de los cielos. Por eso dice el verso 64, mas hay algunos de vosotros, fíjese por qué el detalle que dice, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, incluso dice, y quién le había de entregar.
Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, hermanos, es Dios también. Es todopoderoso, es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Él sabe todas las cosas, los pensamientos de toda carne humana en tiempo real, de cada uno de nosotros, de cada criatura humana que vive en este momento en el mundo. El Señor conoce absolutamente todos sus pensamientos e intenciones más íntimas. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Siempre lo supieron, porque ellos los crearon. Dios creó a ambos pueblos y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Estas cosas se van confirmando, hermano. Yo solamente leo esto y lo voy desmenuzando. Pero estas son palabras de Dios. El verso 65 es tremendo. Son cosas poderosísimas, hermano, que si no tiene el Espíritu de Dios, una persona no la acepta, esto no lo cree y lo desecha absolutamente. ¿Cómo se te ocurre? Dicen muchos. Verso 65, y dijo, ¿no es cierto, Jesús? Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Es imposible si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se cumple, hermano, esta escritura. No se puede aceptar estas máximas de Dios, hermano, que son así. Esto es así. Aquí no tiene el hombre el libre albedrío de que se llenan tanto la boca en la mayoría de las iglesias, que Dios nos dio un libre albedrío para que uno elija seguirlo o no seguirlo. Eso es basura. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y ahí se acaba esto, ahí se zanja y no hay nada más que hacer, no hay vuelta que darle. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióles Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque tenía el Espíritu de Dios, respondió de esta forma, porque era uno de aquellos a los que el Padre le entregó a él, de los cuales él tenía que cuidarlos hasta su muerte, no perder a ni uno de ellos. Yo recuerdo, hermano, cuando Pedro era tentado por el diablo, muchas veces siendo apóstol. En una oportunidad el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandaros, mas yo rogaré por ti que tu fe no falte. Y por eso Pedro perseveró y se sostuvo hasta el fin, porque el que se comprometió a cuidarlo, cumplió la voluntad de su Padre, este Señor Jesucristo. Únicamente por eso, hermano, porque si Jesús no ora por él, el diablo hace presa de Pedro y lo pierde. Pero no se puede. El diablo no tiene el poder de arrebatarle al Señor aquellos que el Padre le dio. No puede. No existe fuerza tal que pueda estorbar el propósito eterno de Dios. De escuchar estas palabras, hermanos, que yo insisto, son brutales. Veo cómo Dios es absolutamente soberano sobre toda la creación. Absolutamente soberano sobre el destino de toda la creación, de toda la humanidad. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Entonces, hermanos, estamos aquí hoy día confirmando que nuestro Dios Todopoderoso,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, es soberano sobre toda la creación y que todas las cosas las hizo conforme al propósito suyo, sin intervención ninguna externa, sin ninguna intervención de nada más que de Él y su Santo Hijo, Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Le seguían todos aquellos que el Señor no le dio a Él, mucha gente. De hecho, hasta el día de hoy, hay iglesias, hermanos, que ustedes pueden ver, multitudinarias, asistencias multitudinarias, pero que no aceptan esta verdad, que dicen que el hombre tiene libre albedrío, insistiendo, ¿no es cierto?, y haciendo a Dios mentiroso, que Él dice que ninguno puede ir a Él si el Padre que le envió no le trajere. Eso es la verdad. No es decisión humana. Mateo 15, versos 13 y 14, por ejemplo, así de potentes como lo que estamos hoy día conversando. Dice, mas respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es únicamente esta salvación para aquellas personas que le fueron dadas a Jesucristo de parte del Padre. Quiero leer también el Salmo 37, desde el versículo 17 al verso 24, dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Los brazos de los impíos serán quebrados, irremediablemente, hermanos. Pero el que sostiene a los justos es Jehová. No son los justos que se sostienen a sí mismos. Los sostiene Jehová, conforme al propósito suyo. De otra forma, se pierde todo, absolutamente. Porque el manejo, hermanos, de estas decisiones eternas corresponde a Dios y a su Hijo, a este poder sobrenatural. Y conforme a una determinación eterna, a un propósito eterno que trasciende la creación de las cosas. El que sostiene a los justos es Jehová. Él es el del poder. El poder es de Dios, no de aquel bienaventurado que alcanzó gracia de Dios y recibió desde el cielo estos dones como la fe, la esperanza. El verso 18 dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Absolutamente, amén, porque Él los creó con un propósito que se cumple, porque Él hasta el día de hoy opera esta determinación eterna suya y realmente lo hace su Hijo, porque a Él le encomendó el Señor todo su propósito. En las manos de su Hijo encomendó el Padre todo su propósito y Él cumple a cabalidad este propósito. Hasta el día de hoy sigue operando. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Aquí no hay un margen de error, de descuido. No, Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No serán avergonzados en el mal tiempo, hermano. Y en los días de hambre serán hartos. Y eso es verdad, hermano. Esto no puede fallar. Aquí no hay promesas que fueron hechas por un arrebato, por una locura, por una idea mala que se le vino a la mente, a Dios o a su Hijo, hermano, no. Estas son cosas que fueron hechas perfectas y que tienen perfecto desarrollo hasta el día de hoy y que será perfecto el desarrollo de este propósito, hermanos, hasta que Dios cumpla este propósito suyo eterno de tener en su gloria este pueblo que Él creó para Él, para su gloria. Pero los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Es una diferencia absoluta, totalmente opuesto a aquellos que alcanzaron misericordia y a aquellos que no la alcanzaron. Verso 21, el impío toma prestado y no paga.
le da lo mismo. Pero el justo tiene misericordia y da. Pero esto es por el propósito de Dios, propósito y poder de Dios. Es el cumplimiento de un propósito eterno que está en desarrollo, conforme a todo lo que se trazó antes de la fundación del mundo. Sigue el curso normal y perfecto de este propósito eterno de Dios y su Hijo. Esto es de Dios, porque los benditos de Él, ¿qué pasará con ellos? Heredarán la tierra, porque fueron benditos de Él. Él los bendijo, y los malditos de Él serán talados. Hermano, esto es tan fuerte, tan doloroso, hermanos, para aquellos que están en el lado de aquellos que no van a heredar estas cosas, hermanos, porque no hay nada que pueda revertir esto. Nada. No hay una fuerza tal que pueda revertir este propósito de Dios. Los benditos de Él heredarán la tierra, hermanos, y los malditos de Él serán talados. Y aquí no hay nada más que hacer, sino aceptar humildemente lo que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, conforme al propósito suyo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino, porque Él ordenó los pasos. No puede reprobar a una persona que tuvo sus pasos ordenados toda su vida. No estamos hablando aquí de gente que no peque, de gente que nunca pecó. Estamos hablando de aquellos benditos de Dios que creyeron en el perdón de los pecados, que creyeron en el Evangelio de Jesucristo para perdón de los pecados. A eso se refiere. Perseveró hasta el fin, porque Jehová ordenó sus pasos para cumplir el propósito suyo de tenerlo allá en su gloria para siempre, en aquel día en que le va a decir a su hijo, hijo, llegó la hora, vaya por nuestro pueblo. Y el hijo vendrá a buscar única y exclusivamente a aquellos que le fueron dados de toda la humanidad. No todos, no es de todos la fe. Y esto porque Dios lo quiso así. ¿Y quién le dirá qué haces? No existe, hermanos, un poder tal que pueda intervenir, interrumpir este propósito. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Así está escrito y así se cumple. Voy a leer a continuación el capítulo 15 de San Juan, del versículo 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, le quitará. Estas cosas, hermanos, no se revierten. Esto no cambia. Dios, que antes de la fundación del mundo determinó estas cosas, es el mismo Dios que está hoy día sosteniendo esta determinación suya. Y no la va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Dice en Santiago, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra del Evangelio. Somos nuevas criaturas, hemos nacido del Espíritu, por la gloria de Dios. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, se refiere a nosotros, mis hermanos, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Así que ya lo sabe mi hermano, mi hermana, persona que escucha, amigo, vecino, quien sea que escuche estas palabras, hermanos. Si usted no está en Cristo, no es de Dios y no será salvo. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y ya sabemos, el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo. Porque sin mí, hermano, hermana,
amigo, persona que escucha, nada podéis hacer. Nada bueno, solamente el mal. Me salto unos versículos hasta el versículo 16 de este mismo capítulo 15, sigo leyendo hasta el 19, 16 al 19 dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Permanecer, hermanos, es retener, es guardar esta palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y esto es lo que hizo el Señor con esto que el Padre le dio, hermanos. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros de acuerdo al listado que el Padre le entregó. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Sea cristiano, hermano, vea usted cómo le va con el resto del mundo. Ande conforme a la voluntad de Dios, obra que opera Él en sus hijos. No estoy diciendo que esté uno haciendo estas cosas. El Señor opera en sus hijos conforme a su propósito. Él ordena los pasos del hombre y aprueba su camino. Pero usted verá cómo le va a ir con el mundo. Si al Señor lo aborrecieron, a usted también lo van a aborrecer. Como nos pasa a todos los cristianos, hermano. Como le pasó a todos los hijos de Dios desde el principio. Al principio, Caín, primogénito de Adán y Eva, mató a su hermano Abel porque Abel era justo. Desde el principio, y la sangre de Abel hasta el día de hoy clama desde la tierra a Dios. Y el Señor lo tiene presente como si eso hubiese ocurrido hoy día. Lo levantará y lo sentará también en su trono, junto a todos aquellos que han creído al Evangelio. No se pierde nada, no se puede perder nada, porque el Cristo que se hizo cargo de ellos, por encargo del Padre, está sentado nuevamente en la gloria de Dios, en el trono de Dios, habiendo acabado todo lo que Dios le encargó, le encomendó. Es la garantía más poderosa que tenemos de que el Hijo cumplió cabalmente la voluntad de su Padre. Se cumple el propósito de Dios, no de hombres. En el capítulo 17 de San Juan, versículos 1 al 4, dice así el Señor: estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada. Cumpliendo, ¿no es cierto?, el Señor todo el mandamiento de su Padre, a hora de cumplir todo y entregar su vida por nosotros, el Señor ora nuevamente al Padre acá y le dice: la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense el detalle, como le has dado potestad de toda carne, pero después de la coma dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta vida eterna, hermanos, insisto, la Escritura lo está diciendo acá, es única y exclusivamente para todos los que el Padre le dio. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjate, aún estaba en el mundo, aún no lo habían crucificado, pero ya estaba él ya resuelto, esto ya estaba zanjado. Él estaba a pocas horas de morir, por lo tanto ya tenía total certeza de que esto estaba consumado, acabado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiero leer aquí Juan capítulo 4, versículos 32 al 34. Esto en el caso cuando la mujer samaritana le pidió agua, cuando el Señor estaba sentado en un pozo, ahí fue una mujer a sacar agua y el Señor le pidió agua a la mujer samaritana y se produjo todo un diálogo ahí. Y los discípulos luego llegan y él les dijo:
yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿si le habrá traído a alguien de comer? Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, de su Padre, y que acabe su obra. Eso era su pasión, era su amor más grande, su anhelo mayor, cumplir la misión que su Padre le envió, que acabara esta obra, porque eso significaba que él volvería a estar nuevamente con el Padre para siempre, eternamente, como estuvo antes de la creación de las cosas. Eso era su mayor anhelo, su desvelo, acabar la obra que su Padre le encomendó. Yo te he glorificado en la tierra, dice acá en el capítulo 17, verso 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él estaba a horas de cumplir este anhelo tan grande y propósito único por el cual él fue hecho hombre. El Señor conocía todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente impregnado de los detalles de este propósito divino eterno. Salmo 69, versículos 20 y 21, dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón. Esto es por el abatimiento del Mesías en esas horas ya últimas de vida que le quedaban en este mundo. Y esto está profetizado, estamos hablando acá de los salmos. Fíjense la concordancia absoluta que tiene la Escritura conforme a los propósitos de Dios. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quién se compadeciese de mí. Y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos hablando, hermano, de aquí cientos de años antes que el Señor viniera a cumplir la voluntad de su Padre. Pero tenía que ser de esta forma, como estaba escrito. Y cada detalle el Señor lo conocía. Cada detalle de su sacrificio, hermanos, Él lo conocía. Sabía a qué venía, sabía de qué forma debía pagar nuestros pecados. Entonces, cuando ya el Señor llegó el momento, en el capítulo 19 del libro de San Juan, versículos 25 al 30, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Ya estaba el Señor clavado en esa cruz. Ya le habían crucificado. Estaba ya ahora a minutos solamente de su muerte. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, ¿qué escritura? La que acabamos de leer en el Salmo 69, hermano, donde dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Muchos años antes del cumplimiento, hermano, de que estas palabras fueron escritas, cientos de años antes, el Señor las sabía perfectamente. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, este salmo dijo, sed tengo. Era lo último que faltaba de lo que estaba escrito de su muerte. Y estaba allí, dice el verso 29, un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Acabó su obra, consumó cabalmente el mandamiento de su Padre. Por nosotros, por usted, mi hermano, mi hermana, vecino,
amigo que está escuchando estas palabras, por causa de aquellos que el Padre le entregó. Sigo leyendo el capítulo 17, en el cual estamos ahora desmenuzando. Verso 5 de Juan 17 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese, es decir, antes de la creación, cuando en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de crear nada, esa gloria es la que el Señor Jesucristo anhelaba volver a tener. He manifestado tu nombre ¿a quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Esto es tremendo, esto está confirmadísimo. Son muchas las versiones, los testigos que hablan de esta determinación eterna de Dios acerca de un grupo, de un pueblo específico, el cual irá a su gloria. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Obviamente, hermanos, esto no puede truncarse. Guardaron tu palabra aquellos que están determinados por el Padre. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Jesús no habló de sí mismo, Él lo dice claramente. No he venido a hablar de mí mismo, sino todo lo que el Padre me dijo que hablara. Solo eso habló en el mundo. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, y aquí confirma, hermanos, esto que estamos conversando. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo. Ya consideraba esto acabado, porque ya estaba a horas de su muerte. Ya nada podía retroceder, ya era imposible que esto se truncara. Estaba a pocas horas. Ya no estoy en el mundo, dice él, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Ojo, porque él ya iba a morir, estaba a pocas horas de morir. Entonces, fíjate la tremenda preocupación de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que el Padre le dio, que aquí se los devuelve al Padre. Padre Santo, dice, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, porque él iba a morir, iba a estar 3 días muerto. Y los que el Padre le dio, en su preocupación el Señor ruega por ellos y le pide al Padre que a los que le había dado los guardara por su nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Amén, lo hizo. Pero iba a morir por 3 días. Y en su angustia, en su preocupación, le oró al Padre que él guardara por ese lapso de tiempo a aquellos que él le había dado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, vuelve a destacarlo. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Hermanos, mira, esto nosotros ya lo sabemos, ya lo tenemos asumido, y nos llena de gozo, hermano, que no seamos del mundo. No somos del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardé, dice, a todos los que me diste. Ahora, Padre, guárdalos tú, le dice, ahora que él iba a estar separado del Padre, que iba a estar muerto. Se los encomendó nuevamente al Padre, orando por ellos, por los que del mundo le dio, no por el mundo. Luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por todos los que aún no han creído al Evangelio, que también son parte de aquellos que el Padre le dio, entre los cuales estamos también nosotros, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Hermanos, esto es maravilloso, hermano. Ser uno con ellos, uno igual a ellos, nosotros, por este propósito eterno de Dios, de tener un pueblo con ellos ahí. ¿Para qué? ¿Para qué esta tremenda obra, hermanos? Toda esta creación, todo lo que Dios creó, hermanos, todo lo que Dios hizo, lo hizo en función de este propósito suyo, de esta manada pequeña que Dios le entregó a su Hijo para tenerlos con ellos en su gloria, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. A eso se debe, mi hermano, que usted esté escuchando hoy día estas palabras. A este propósito se debe que yo hoy día esté con mucho respeto y con mucho temor y con mucho gozo también a la vez, hermano, hablando de estas palabras que nuestro Dios, Padre Todopoderoso y su Hijo Jesucristo han querido comunicarnos, revelarnos por medio del Espíritu Santo. Sabiduría oculta, hermanos, sabiduría en misterio, sabiduría que no es de este mundo, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Es una sabiduría en misterio, un misterio que está escondido y oculto de tiempos eternos, hermanos, y ha sido revelado esta pequeña manada que Dios escogió de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no es de todos la fe. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Eso es todo en función de esto, hermanos, que existe toda la creación hoy día y es sustentada hasta hoy día por este mismo Cordero que fue crucificado y que hoy día está sentado a la diestra de su Padre, con el anhelo más profundo en su corazón, hermano, de que esto ya se cumpla. Porque Él no sabe el día ni la hora en que ha de venir, ni siquiera este Hijo, a pesar de haber recibido toda la potestad de Dios, de su Padre, todo el poder de Él, para que hiciera Él todas las cosas que el Padre se propuso en su corazón, aún así Él no sabe el día ni la hora en que ha de venir y espera pacientemente a su Padre amado que le diga, hijo, vaya por nuestro pueblo. Y en ese día serán quitados los cielos, hermanos, y aparecerá en su gloria, la gloria de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a buscar a todos aquellos que el Padre le entregó y por aquellos por los cuales Él dio su vida hasta su última gota de sangre en esa cruz. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. No podía ser de otra forma, hermano. Es un propósito de Dios, del Todopoderoso, que hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Estos han conocido que tú me enviaste y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, estimados, yo no puedo dejar de confrontar todo esto que hemos venido desmenuzando y ya para terminar, confrontarlo con el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde el día que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén y amén. Eso quería compartir, mis hermanos, hoy día con ustedes, esta reflexión que me llena de gozo, de confianza, de tranquilidad, de paz, aún en los momentos más terribles de mi vida, hermanos, he hallado sosiego y paz en estas palabras, en estas promesas que Dios quiso cumplir en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Oscar. Muy linda predicación. Agradezco también al Señor que le haya puesto palabra a usted, le haya guiado en este estudio, que fue un estudio muy, muy lindo. Me gozó mucho escucharlo, lo agradezco también. Por lo que veo, nuestro pastor nos unió a la reunión, así que pido a nuestro hermano Pedro si tiene algún comentario del estudio. Sí, hermano, damos gracias a Dios por esta palabra en la cual nuestro hermano Oscar nos muestra esta gran obra que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y entender que el hecho de que estemos acá no es un intento nuestro, sino que viene de Dios. Y recordar un poco de lo que hablaba mi hermano en Juan, cuando los judíos le dicen a Cristo, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Ellos esperaban que le dijera a Cristo, bueno, ahí está la ley, cúmplanla, hagan todas estas cosas, porque eso es lo que siempre tenían presente, hacer cosas. Pero el Señor le dice algo que ellos no esperaban. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, crean en mí. Y ahí vemos que no es de todos la fe. Dios, por su misericordia, toma a quien Él quiere y revela a su Hijo para que éste le sirva y le ame en conformidad al sentir de Cristo. La única obra que Dios pide al hombre es que crea en su Hijo. Que no piense que es el hijo del carpintero, sino que es el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, y que todo se sustenta con el poder de su palabra. Y como decía Juan en la lectura de nuestro hermano, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Recuerdo un poco las palabras de nuestro hermano José, cuando él decía que era un milagro que creamos, y realmente es un milagro, pues, hermano, porque naturalmente no lo haríamos. Pablo ya lo dice, ¿cierto? Nadie busca a Dios. Por lo tanto, que estemos aquí hoy día congregados y que podamos levantar la bandera del Evangelio es solamente por misericordia de Dios, porque Él quiso. Y Él revela a quien Él quiere. El apóstol Pedro, en relación a esto, en el capítulo 3, verso 9,
Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Muchos se burlan de esto. Dice, sino que es paciente para con nosotros, todos aquellos que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo, y que en el transcurso de los tiempos Dios se fue manifestando y entregándonos esta verdad oculta para muchos. El apóstol dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos aquellos que han sido llamados desde el principio de los tiempos, hasta que crea el último, ahí vendrá nuestro Señor. Ahí le dirá al Padre al Hijo, Hijo, ve ahora a buscar a la iglesia. Hermanos, seamos agradecidos de Dios que nos reveló una verdad que a otros ha ocultado. Los príncipes de este mundo no le conocieron, no les fue dado a ellos. A los sabios tampoco les fue dado, sino que a los necios, para avergonzar a estos sabios. Nosotros somos para el mundo lo peor, pero hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y con eso hoy día tenemos la entrada al reino, ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Tendremos su mismo cuerpo, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, hermano. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Este cuerpo de carne se va a vestir de un cuerpo espiritual. Así que, hermano, qué maravilloso es entender estas cosas. Y como decía nuestro hermano Oscar, alegrémonos en esto. Por eso que dice la Escritura que en las situaciones que podamos vivir nosotros aquí en esta tierra, que pueden ser muy complejas, ¿dónde debe estar puesto nuestro gozo? En esta promesa de vida, en que vamos a ser parte de este reino de Dios. En eso debemos confiar y en eso debemos tener nuestra alegría. No en lo que nos pasa aquí. Aquí nos van a pasar muchas cosas, pero nuestra confianza debe estar puesta en la patria celestial que esperaban todos los patriarcas y todos aquellos que han guardado la fe. Así que, hermano, que seamos agradecidos de Dios porque nos reveló una verdad que a otros negó. Y no nos reveló porque seamos mejores que los demás, sino porque Él quiso. Solamente porque Él quiso. Aferrémonos a ella y no seamos como aquellos que se apartaron de nuestro Señor Jesucristo, esos que se fueron, sino que digamos, como dijeron los apóstoles, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que eso, hermanos, debe estar presente en nuestros corazones. Pidamos a Dios que nos ayude para sobrevivir a este cuerpo de muerte. Tenemos una lucha constante, pero la confianza está puesta en la obra de Dios en Cristo por nosotros. Eso podría agregar, hermanos, y que Dios también les bendiga a todos. Y gracias, hermano Oscar, por su palabra, que nos ha presentado y que Dios ahí le inspiró por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano Pedro. Y también quería consultar si el hermano Alex Elgueta quiere hacer algún comentario. Sí, estoy muy alegre por la palabra que hemos recibido. Sin duda que nuestro Dios le dio a nuestro hermano las palabras porque fueron entregadas de una manera muy sentida y hacen también eco en nosotros. El hecho que él haya comenzado revisando palabra por palabra el pasaje en el cual el Señor Jesús dijo estas maravillosas palabras, nos hace deleitarnos en el desarrollo de este discurso eterno. Palabras que están registradas con mucho detalle, hermanos. Ese capítulo está registrado con mucho detalle, si usted lo piensa, son palabras del Hijo de Dios, son cosas que él recibió del Padre, cosas que habían estado encubiertas desde siempre, y sin embargo ahí, por boca de su Hijo, el Padre las declara al mundo. De manera que esto que hemos oído, hermanos, son cosas que gobernantes de este siglo jamás comprendieron, cosas que ojo no vio, como dice, ni oído yo. Son cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros que hemos sido alcanzados por la fe. Y estas cosas las revela Dios por medio de su Espíritu. Y su Espíritu llega hasta las profundidades mismas de Dios y de su consejo eterno. De manera que, hermanos, si ustedes pusieron atención, cada palabra que ahí está registrada a nuestro Señor Jesucristo son palabras que Dios le dio desde su profundidad, desde su consejo eterno. Y la tenemos nosotros ahora compartidas porque Dios nos ama. Yo me quedé con esta declaración que creo que resume todo. Cuando dijo el Señor ahí, no me seguís por las señales, sino porque os hartasteis. Hermanos, ¿qué diagnóstico más perfecto del ser humano de todos los tiempos? El vientre, la satisfacción de las cosas tangibles, lo que se ve, lo que se siente, es lo que siempre al hombre le ha interesado. A ese hombre que no discierne las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y debido a ese sentimiento es que cualquier persona que se pare delante de él y le ofrezca cosas, lo van a seguir de inmediato, hermanos. Porque es el vientre. Consideran a Cristo como un milagrero más,
como alguien que le puede solucionar cosas, como alguien que parcha. Pero hermano, aquí en palabra del mismo Hijo de Dios, dice que Él no es un milagrero más, sino que estas señales que estaba haciendo eran para mostrarlo al mundo como el Hijo de Dios, para que lleguemos a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Porque confesar eso es lo que hace toda la diferencia, hermanos. Ese es el empeño de Dios. Esa es la máxima bendición a la que podemos aspirar. Y esos milagros eran para eso. Sin embargo, la gente se quedaba con lo espectacular y con la satisfacción momentánea de sus vientres, de sus deseos. Pero hermanos, aquí Jesús es el pan del cielo, así se describe, el pan de vida eterna, quien se le estaba ofreciendo, y sin embargo la gente prefería quedarse con el pan material, que pasaba por un momento. Para terminar estas palabras, se me ocurre el momento de la cruz, en que Cristo estaba junto a dos ladrones crucificados, y todos sabemos que había uno que era malvado, que nunca se arrepintió, y si reparan ustedes en lo que él dijo, confirma nuevamente este espíritu del ser humano, que desea la satisfacción, aunque sea momentánea, de sus deseos mundanos. Él lo único que aspiraba era librarse de la muerte para ganar un poquito de tiempo y seguir en sus pecados, siendo que al lado, hermanos, estaba con él uno que podía darle vida eterna. Pidámosle a Dios ser como el otro ladrón, el arrepentido, al que le fue concedido ser verdadera. Y se dieron cuenta que él ya no aspiraba carnalmente a seguir viviendo los deleites del mundo. Él confesó su pecado y lo único que anhelaba era ser incluido en ese reino celestial del cual Jesús era rey, un rey justo. Así que hermano, esta frase que dice el Hijo de Dios, me seguís, no por las señales, sino porque os hartasteis, es un diagnóstico eterno de la condición humana. Sigamos entonces sus palabras que nos dicen que tenemos que comer de Él por la fe, de este pan del cielo, que nos da perdón de pecados y vida eterna. Yo agradezco a mi Dios por este estudio y sin duda que el Señor tuvo a nuestro hermano meditando todo este tiempo en estas palabras que le dio, porque realmente es como Dios rogando por medio de los que entregan su palabra, que nos acerquemos a Él y que le reconozcamos en su grandeza. Muchas gracias, hermano, y esto quería también compartir con ustedes.